peregrinos de Cristo, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy traigo para ustedes una invitación, una previa muy importante que quería compartir con todos ustedes. Por eso me encuentro en la compañía de Carlos Martínez Azapuerta. Y es una nueva sesión que a mediano largo plazo vamos a tener en Peregrinos de Cristo. Estamos esperando finiquitar algunos detalles de relevante importancia, pero vamos a ir trabajando tras producción, tras de cámara, vamos a ir trabajando en ello, porque la verdad es que cuando tuve la oportunidad de visualizar un poco de esta formación de la que ya vamos a hablar, sentí una necesidad enorme de que no solamente se quedara en la iglesia y para la iglesia, sino que también los que no creen, que también somos hermanos todos, quienes no forman o hacen parte de la Iglesia Católica, también tengan la posibilidad y la oportunidad de formarse y de conocer a Cristo. Peregrinos de Cristo no hace excepción, como lo había dicho en algún momento. Cristo está abierto para todos y tiene sus brazos abiertos a todos. Carlos Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Daniela. Muy buenos días a todos los peregrinos de Cristo. Estoy muy bien, gracias a Dios, y es un gusto estar con todos ustedes. Muy bien, vamos a hablar entonces, Carlos, de la Eder, que tú mejor que yo la conoces, y por eso otra vez corrí a buscarlo, porque es un laico bien comprometido, bien juicioso, bien responsable. Y bueno, hablando con Carlos, él me cuenta que ya ha hecho esta formación, tiene noción de ella, la ha hecho, la ha vivido en persona. Entonces corrí a buscarlo para que nos cuente de qué trata esta formación de la Escuela EDER. ¿Qué es la Escuela EDER, Carlos? Sí, Daniela, mira, tuve la oportunidad de participar, de ser uno de los pioneros, participar en la primera cohorte, así lo llamamos, sí, en la primera cohorte de la escuela. Entonces, eso me ha permitido conocer muy bien este proceso y saber conocer sus grandes virtudes. Empecemos por decir que la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación, ese es el nombre completo, se le conoce como EDER por sus iniciales, ¿cierto? La Escuela EDER. Es la respuesta de la Iglesia Diocesana, de la Diócesis de Jericó, a una necesidad histórica de la Iglesia. Yo no estoy seguro, pero tal vez desde la Conferencia Episcopal de Medellín, en 1968, después Puebla y después vino Santo Domingo y finalmente Aparecida, siempre se ha manifestado de parte de los obispos de América Latina y el Caribe la gran necesidad de formar a los laicos. Porque siempre la Iglesia ha formado muy bien a sus sacerdotes, eso lo sabemos, ¿cierto? Una formación muy larga, entre otras cosas, de muchos años, donde se preocupan mucho de que los sacerdotes estén muy bien preparados y muy bien formados, como debe ser y como lo exige la Iglesia. Pero nunca ha existido la preocupación de formar exhaustivamente a los laicos. Algunos cursos por ahí que se dictan para catequistas o en fin, para algunos sectores de colaboradores de la Iglesia, pero nunca una formación formal, por decirlo de alguna manera. Entonces, la Escuela EDER es la respuesta de la Diócesis de Jericó a esa necesidad histórica de la Iglesia, de tener unos laicos que, además de que tengamos muy buena voluntad de prestar nuestro servicio, de prestar nuestro tiempo, de entregarnos a una labor evangelizadora, también, además de esa buena voluntad, tengamos una formación, unas bases sólidas en lo que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, con la formación bíblica, con catequesis, con doctrina social de la Iglesia, etcétera. Para, como les digo, para que además de esa buena voluntad que ponemos para trabajar por el reino de Dios, por difundir el reino de Dios, lo hagamos también con unas bases sólidas de conocimiento.
Total, total, me parece muy acertado porque, bueno, por ejemplo, Carlos, yo que me encuentro este año de catequista y en estas reuniones que tuve con el padre Luis Carlos, nuestro párroco, él nos recalcaba la necesidad de que nosotros como catequistas, los que se encuentran dirigiendo asambleas bíblicas, en fin, todos los grupos de apostolado, el grupo de liturgia, en fin, todos los grupos que conforman la iglesia, deben ir también de la mano con esta formación que nos regala la Escuela Diocesana de Renovación, de Evangelización y Renovación. Entonces, Carlos, esta nueva sesión la vamos a vivir. Claro, esta formación se va a hacer de manera virtual, como bien lo saben. Estas clases, digámoslo, ¿se puede decir clases o esta formación o este compartir? Cuando hablamos de clases estamos hablando de un maestro y unos alumnos, que no es lo que va a suceder aquí. Es un proceso de formación que naturalmente va a estar dividido en etapas y que se va a hacer en un proceso tipo académico, pero más informal. Bien, entonces esta formación que vamos a vivir la van a poder encontrar acá en Peregrinos de Cristo y es para todos ustedes. Como les digo, estamos esperando finiquitar algunos detalles porque, claro, queremos que este proyecto desde el principio esté realmente bendecido y también autorizado por el señor obispo. Entonces estamos esperando unos pequeños detalles. Carlos, ¿cuántas etapas vamos a encontrar? ¿Cómo podemos dividirlo? Bueno, mira, como les decía hace un momento, este ya es un proceso de formación formal, ¿cierto? Sí. Cuando hablo de formal no me refiero a que se va a obtener un grado académico, claro, sino que me refiero a que está construido de una manera muy seria, muy juiciosa, para seguir un proceso, un verdadero proceso. Sí. Entonces, mira, y miren, peregrinos, está construido de la misma forma como se construyen todos los procesos, de forma ascendente, de forma creciente, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a vivir 5 etapas, como todo en la vida, ¿cierto? Un ser humano al principio es un bebé, luego es un niño, después un adolescente y luego es un adulto ya con capacidad de responder frente a la vida. Asimismo están construidos estos procesos de formación. Primero estamos en primaria, luego en secundaria, después hacemos unos estudios profesionales o técnicos o tecnológicos, en fin. Asimismo está construida la Escuela Eder. Entonces, en una primera etapa vamos a vivir un proceso que se llama encuentro con Jesucristo y conversión. Eso es lo fundamental, eso es lo básico. Para poder nosotros aspirar a transmitir el mensaje del reino de Dios, primero tenemos que conocerlo. Claro. Y para conocerlo, primero tenemos que tener un encuentro con ese maestro del reino de Dios, que es Jesús de Nazaret. Entonces, lo primero es tener un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro con Jesucristo nos debe llevar a una transformación, a una transformación personal, que es lo que llamamos conversión. Entonces, en esa primera etapa vamos a recorrer un material que está dispuesto en 8 cartillas. 8 cartillas. Cada una de ellas dispuesta para ser tratada, para ser estudiada en aproximadamente un mes, ¿cierto? Si hacemos entregas semanales. Y en este proceso de 8 cartillas vamos a ver temas como, por ejemplo, el ser humano es capaz de Dios, el amor de Dios, el pecado como rechazo al amor de Dios, la salvación en Cristo Jesús, la conversión, aceptar a Cristo como el Señor, el Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo, y el bautismo, vida nueva en Cristo. Como pueden ver, si los miramos detenidamente, son escalones ascendentes, desde lo más simple, que es ser capaces de darnos cuenta de que el ser humano siempre ha tenido el concepto de Dios, una idea de Dios, hasta lo último, el bautismo, la vida nueva en Cristo, es un proceso ascendente de crecimiento. No solamente es formación, no solamente es para aprender cosas, que se va a aprender muchísimo,
Sí. sino que es un proceso de crecimiento personal y espiritual. También es un encuentro. Así es. Antes de que lo olvide, mira Daniela y peregrinos. La vida pública de Jesús se inició con un vengan Ujú. y terminó con un vayan. ¿Cierto? Sí. Vengan, llamó a sus discípulos, pasaba por el lago de Galilea, vio a Pedro, vio a Santiago, vio a Juan, los Mateo. fue encontrando a todos Ujú. y los fue llamando. Eso fue lo primero en la vida pública de Jesús, vengan. Ujú. Estuvo con ellos 3 años aproximadamente y al final, ¿qué les dijo? Vayan, ya es hora, ¿cierto? Ya están formados, Sí. ya me conocen, ya aprendieron lo que es el reino de Dios, ahora es momento de que vayan. Entonces ese es el mismo propósito que persigue la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación. Sí. A ustedes, peregrinos de Cristo, si son creyentes o no son creyentes, no tiene importancia. Si quieren conocer la vida, la misión, Ujú. el apostolado Ujú. de este ser extraordinario, de Jesús de Nazaret, vengan. No tienen que matricularse en ninguna parte, no necesitan ningún requisito, no tienen que saber nada, no tienen que estar... uniformarse de una manera específica. Ni tienen que acreditar ningún sacramento. Sí. No se tienen ni que confesar, ni que bautizar, absolutamente nada. Simplemente conocer a Jesús de Nazaret y querer conocer la iglesia también, Sí, ¿cierto? claro, total. Porque aquí vamos a aprender de Jesús de Nazaret, vamos a aprender de la iglesia, vamos a aprender de la Biblia, vamos a aprender doctrina, vamos a aprender magisterio, vamos a aprender muchas cosas. Muchas cosas, claro que sí. Entonces, Carlos, me decías que son, ¿cuántas etapas? 5 etapas. 5 etapas. En este momento está programada para 5 etapas. No está cerrado el proceso, ¿cierto? Porque siempre resultan temas que quedan pendientes por profundizar. Entonces, hasta donde está desarrollada en este momento la EDER, tenemos 5 etapas. Luego de esta etapa inicial, que como les digo es el encuentro con Jesucristo y la conversión, viene una etapa que se llama el discipulado. Es un poco más corta, esta tiene 6 cartillas. En esta etapa ya es el tercer paso. Miren, primero el encuentro con Jesucristo. Segundo, la conversión, el cambio que genera en mí. Tercero, el discipulado. Entonces, en esta tercera etapa ya es un aspecto más avanzado, es un estadio más avanzado en la vida del discipulado. Y aquí, como les digo, vamos entonces a estudiar, vamos a recorrer 6 cartillas. Primero que todo, vamos a aprender que Jesús es el Maestro. Segundo, el Evangelio del Maestro. Luego haremos el Maestro nos comunica su vida. Si prestan atención a los títulos, se dan cuenta que va aumentando el grado de conocimiento y de compromiso. Y también decía eso de interiorización. Exactamente. Luego haremos el seguimiento del Maestro. Luego del seguimiento, entonces, discípulos y testigos. Y ahí hablaremos del sacramento de la confirmación como ese punto en el cual ya se puede hablar de un cristiano, de un católico maduro, y entonces ya estamos en un proceso más avanzado. Y aquí en esta segunda etapa entró, cuando hicimos el ejercicio pionero, cuando los pioneros hicimos el primer recorrido, coincidió con que el cierre de esta segunda etapa coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia. Entonces eran los momentos en los que hablábamos tanto del proceso de paz, y de hecho fue la motivación del Papa Francisco para venir a visitarnos, darnos un empujón, darnos un abrazo de paz, animarnos a seguir construyendo la paz, a seguir acercándonos, a seguir hermanándonos como colombianos. Entonces se realizó una cartilla extraordinaria. O sea que esta segunda etapa en realidad podríamos decir que quedó de 7 cartillas. Las 6 que estaban programadas ya con todo el material de formación, más esa cartilla extraordinaria por la visita, con motivo de la visita del Papa y la paz. Entonces esa cartilla también la estudiaremos al final de esa segunda etapa, para que nos enriquezcamos también de esa experiencia vivida con la
visita del Papa Francisco, del amado Papa Francisco que acabamos de Sí. despedir, y nos quede esa riqueza formativa y esa riqueza espiritual que nos dejó el Papa Es Francisco. verdad. No, está tremenda la formación. Luego de eso viene una tercera etapa. Ya vamos subiendo escalones, ya vamos avanzando, así como están construidos los templos. Vemos que los atrios tienen unas escalitas que nos suben. Luego entramos al templo, que siempre ha sido la imagen de una nave. Por eso hablamos de las naves del templo. Y si nos acercamos al altar, encontramos nuevamente unas escalas que nos suben, a donde vamos acercándonos siempre al Altísimo. Y al Sagrario otras escalitas. Exacto. Así es. Así mismo está construida este proceso formativo. En esta tercera etapa la llamaremos la comunión. La llamaremos, no, se llama la comunión. Entonces, miren, el propio término lo dice. Ya aprendimos del Maestro, ya tuvimos un encuentro con Él, ya tuvimos un cambio, una transformación, una conversión. Ahora necesitamos acercarnos a los hermanos, porque no se entiende, no es posible entender una iglesia de uno solo o una iglesia individual. La iglesia es porque somos todos. De hecho, la salvación, a modo de chiste, decimos que San Pedro no le va a abrir la puerta a uno solo. Que yo vengo aquí, San Pedro, me acaban de despachar y yo fui muy santico en la tierra. A ver, ¿dónde está la comunidad? ¿Cierto? Nos vamos a salvar es en comunidad, en comunión. Entonces esta tercera etapa es la comunión. Ya es el cuarto aspecto en la vida, en el proceso formativo. Ya vamos a encontrar temas, es también un poco más corta ya. Claro. Ahora tenemos 5 cartillas. Aquí vamos a empezar estudiando creados para vivir en comunidad. Miren qué tan diciente. Sí. No fuimos creados para vivir solitos, como seres individuales. Somos incapaces de vivir un solo día solos. Los necesitamos. Sí. Luego pasaremos a la espiritualidad de comunión. Después la parroquia, comunidad de comunidades. Luego la vida fraterna solidaria. Y finalmente la Eucaristía, sacramento de comunión. Sacramento de comunión. Ahí vamos creciendo, ¿cierto? Esto se trata de un crecimiento intelectual. Es fundamental que sepamos de qué se trata, y un crecimiento espiritual, porque sin ese no podríamos ser discípulos ni misioneros, si no crecemos espiritualmente. La cuarta etapa viene a ser algo muy bonito, la misión. Ya es la misión, sí. Miren que ya estamos bien entrenados, ya se está hablando de que vamos a ser enviados. Lo que les dije al principio. Jesús empieza su vida pública llamando y termina su vida pública enviándonos. Entonces ya la misión es el envío, ya es un estadio, el estadio superior, podríamos decirlo, de esta formación. Entonces hablamos de vocación, bien, el servicio. Necesariamente. Claro. Cuando nosotros podemos venir a la escuela por curiosidad, sí, pero el que se queda es porque siente un llamado, eso es lo que se llama vocación, claro, ¿cierto? Claro. Entonces esa es la invitación que tenemos para los peregrinos. Déjense seducir por la trampita, vengan por curiosidad, estamos seguros que los vamos a seducir, los va a seducir el Señor, porque Él sabe seducir. Entonces vengan por curiosidad y estamos seguros que se quedarán por vocación. Querrán un poquito más. Sí. Entonces esta cuarta etapa, que se llama la misión, ya está compuesta por 4 cartillas. Es que ya hay mucho bagaje aprendido, ¿cierto? A lo largo de las otras 3 etapas. Entonces ahora esta es un poco más corta, ya son 4 cartillas. Empezaremos hablando del discipulado para la misión. Luego continuamos con la construcción del reino de Dios. El reino de Dios está por construir. Y no lo va a construir Jesús por arte de magia. Jesús no va a tronar los dedos,
ni va a decir abracadabra en, en el paraíso, donde se encuentra hoy a la derecha, a la diestra de Dios Padre, que es la figura espiritual que tenemos. No, Jesús lo va a hacer, pero con las manos de Daniela, con las manos de Carlos, con las manos de toda la iglesia. Y ustedes están invitados también a participar de la construcción del reino de Dios. Eso no es un regalo que venga en un paquete, es algo que hay que ir construyendo, hay que construirlo. Sí. Luego veremos vocaciones y carismas para la misión, porque todos tenemos diferentes carismas. Hay a quienes les gusta predicar, hay otros que les gusta enseñar, hay otros que les gusta acompañar a los enfermos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sería malísimo para eso. Sí, a cada uno se le va bien. La paciencia y el carisma necesario para atender a un enfermo son muy valiosos. Y todos tenemos carismas distintos para misiones distintas. Finalmente, la alegría de ser enviados. Ahora sí, vengan a trabajar con la iglesia para el reino de Dios. Ya estamos formados, ya hemos recibido un bagaje suficiente. Ahora sí el Señor necesita que nosotros construyamos ese reino para Él. Carlos, en eso quiero hacer un paréntesis nada más. Esta semana que tuve la oportunidad de compartir con Javier, el seminarista, hablábamos del tema de la vocación. Y él mismo decía que a veces tenemos esta concepción, esta idea de que vocación es o ser sacerdote o ser religioso, ¿cierto? O nos vamos por ese lado o por el otro. Pero no, como él bien lo decía, todos estamos llamados a servir. Claro. Entonces mira lo que hablas. El matrimonio es un servicio, el matrimonio vocación es un matrimonio. Servicio. Ningún sacerdote se casa, ninguna monja se casa, de manera que la vocación, el servicio, el llamado al servicio es para todos. Es para todos. Para todos. Hay una vocación universal que es al servicio. Además, digámosle a los peregrinos, Daniela, que necesitamos, la iglesia necesita de ellos. O sea, hay muchísimo trabajo por hacer. De manera que no se queden en la casa esperando a que en las noticias les digan qué error cometió un sacerdote, qué error cometió una monja, qué error cometemos los que trabajamos por la evangelización. Más bien vengan y empiecen a seguir el camino con nosotros. Es un camino donde vamos a cometer errores y donde va a haber muchas dificultades, pero vengan y lo caminamos y lo construimos juntos. Así es. Finalmente, muy importante, la quinta etapa, la palabra de Dios. Aquí en esta quinta etapa ya vamos a profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la revelación de Dios, para que, además de que durante todo el recorrido desde el principio hemos estado en contacto permanente con la Biblia, conociendo siempre, acompañando siempre con la palabra de Dios cada uno de los pasos del proceso, al final hacemos una etapa especial sobre la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios, para poder tener un conocimiento y un dominio. Vamos a ver un poquito de teología. De lo que es la palabra de Dios, todo, absolutamente todo. Cómo se escribió, dónde se escribió, en qué idiomas se escribió, quiénes la escribieron, a raíz de qué se escribió, persiguiendo qué propósitos se escribió, qué es la inspiración. Por ejemplo, eso tan complicado de que nos hablan de la inspiración divina y que uno cree que es Dios dictando, haciéndole un dictado a una cantidad de escritores. No, vamos a aprender qué es la inspiración y todo esto que hay alrededor de la Sagrada Escritura. Tremendo. Ahí en esta etapa, en esta quinta etapa, vamos a tener también cuatro cartillas. Cuatro cartillas. Tu palabra es fuente de vida. Ahí empezamos. Luego seguimos con tu palabra es historia de vida. No solo es fuente, también es historia de vida, porque es el recorrido del ser humano a través de la historia. Tu palabra es luz en el camino, porque esa vida y ese recorrido nos han dejado un sendero luminoso por el cual podemos avanzar. Y finalmente, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces así completaremos todo este proceso. ¿En cuánto tiempo?
Bueno, aún no lo sabemos. Bueno, está Nos tenemos que proyectado. sentar. Ah, bueno, ok. Está proyectado para hacer el proceso en 2 años en términos teóricos, pero yo creo que es muy optimista hablar de 2 años. Yo pensaría que puede ser un proceso de 3 años, Okay. porque, y en esto sí quiero ser muy enfático, el proceso de formación es denso, o sea, es pesado, es valioso, es muy rico, está muy enriquecido. No vamos a pasar por temas por encimita como para que medio aprendamos de qué se trata. No, es un proceso de formación muy bien construido y por eso es que hago esta invitación con tanta tranquilidad, porque sé que los estoy invitando a conocer temas a profundidad. La profundidad no es sapotear por encimita los temas, es aprender cosas muy bien elaboradas y por lo tanto yo pensaría que es un proceso para realizarlo en unos 3 años aproximadamente. Bien. Más o menos además coincide con el tiempo de formación aproximado que tuvieron los discípulos al lado de Jesús. Qué bonito. Muy bonito eso, sí. Muy bien, peregrinos de Cristo, entonces creo que les queda una severa invitación a todos ustedes, porque realmente yo solamente he tenido la posibilidad de hojear la primer cartillita y me sacó lágrimas, entonces no me imagino las demás, la profundidad, Dios mío, el rigor, claro está, que vamos a encontrar. Carlos, gracias. Le dijiste sí a otro proyecto más para Peregrinos de Cristo. Gracias, claro, de verdad. Claro que sí, Daniela, y reitero la invitación para todos los peregrinos. Vengan a conocer a este ser extraordinario. No tienen que venir a conocer a un religioso. Saquémonos de la cabeza la idea del Jesús rezanderito, milagrerito, de ese Jesús de monasterio. No, Jesús es un Jesús de vida, el de la vida diaria de todos nosotros, de ustedes, los peregrinos de Cristo. ¿Tienen problemas? Apuesto a que sí. Ahí está Jesús para intervenir en los problemas de cada uno, todo tipo de problemas. Nos lo acaba de enseñar el Papa Francisco a lo largo de 13 años de pontificado. 12 años de pontificado, tratando de mostrarnos a ese Jesús que vive en medio de nosotros. Vengan a conocerlo, aquí los esperamos. Muy bien, entonces nos vamos a estar reuniendo para ir planificando la metodología, cómo lo vamos a, digamos, a dosificar, cómo se va a administrar, de qué manera para que quede también para ustedes, bueno, conciso, no quede de pronto muy extenso, pero que no, como decías ahora, no por encimita, o sea, realmente va a haber profundidad. Claro, entonces, aquí es importante, Daniela, decir que el proceso fue construido para ser trabajado de forma personal, ¿cierto? De forma asistencial, asistida. Ok. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hacer es adaptar todo el material para transmitirlo a través de las... Así es. Para transmitirlo de forma virtual, sin perder la esencia. Exacto. Sin perder la esencia. Entonces, el tiempo que nos tome vaciar el material y construir un formato, una estructura que nos permita transmitirlo virtualmente con toda su esencia. Exacto, y vamos a tener la ventaja, como los podcasts de Carlos, como los podcasts del padre John Frederick Rama, en fin, de que usted no va a tener, digamos, la dificultad o el inconveniente de que, digamos, como en una clase que no pudo asistir por temas de tiempo, temas de ocupación. Fantástico. Entonces aquí, bueno, llego a la casa, me desatraso, pongo el episodio y me voy poniendo al día. Eso es lo bueno de estos medios. Sí, no pude el martes como hoy. Por ejemplo. Entonces mañana miércoles que descanso y si no tengo tiempo en el día, entonces por la noche cuando me acueste saco el ratico y escucho la emisión. Esa es la ventaja. Bueno, peregrinos de Cristo, les dejo entonces esta invitación muy pronto. Es un proyecto que se tiene pensado más o menos después de mitad de año, empezar a emitirlo. Vamos a tener tiempo, pues, Carlos y mi persona para irlo planificando, para irlo organizando, terminar, pues, como los detalles y la estructura, pero les dejo esta invitación, Carlos y yo les dejamos esta invitación para que se vayan motivando y, bueno, también vayan compartiendo con otros peregrinos para que extiendan también ustedes esta invitación y, bueno, puedan formarse también acá
con esta hermosa y preciosa escuela, que la verdad está muy bonita, muy bella y muy profunda para todos. Así que, Carlos, muchas gracias y los dejo entonces a los peregrinos con esta grande invitación. Gracias a ti, Daniela, y un saludo para todos los peregrinos de Cristo.